a pesar de que no está relacionado con informática, conoce en mayor o menor medida, ya que es un editor de texto. Los editores de texto han existido. ¿Qué tal, John? Han existido desde prácticamente desde la invención de la computadora como la conocemos actualmente, ya que el término computadora ha evolucionado. Si a alguien le preguntara computadora, le vendría a la mente una PC de escritorio, ¿no? Una laptop, algo similar. Pero no necesariamente es eso. Bueno, ese es otro tema. Volviendo acá al tema de Word, nosotros vamos a llevar este mes Microsoft Word, que es el editor de texto por excelencia. No es el único. Editores de texto en la actualidad hay un montón. Solo que Word es el más conocido, el más popular y por ende es el que más se utiliza. Pero editores de texto, por ejemplo, Bloc de Notas es un editor de texto también. No tendrá las mismas herramientas, las mismas opciones que Word, pero se puede trabajar. O por ejemplo su hermano menor. ¿Cuál es su hermano menor? WordPad. Acá está, a ver, vamos a ver WordPad. De repente uno se preguntará, ¿no? ¿Por qué existe esta versión de WordPad? No sé si lo hayan visto. Es muy similar a Word. Visualmente. Visualmente se parece demasiado. Entonces una pregunta sería, ¿no? ¿Por qué existe WordPad si existe Word, que es un programa más completo? ¿Cuál es la, llamémoslo su gracia, ¿no? ¿Cuál es su ventaja, la razón de ser? Entonces esas cositas vamos a ir viendo. Concerniente a Word, vamos a llegar a ver hasta el punto de herramientas de índice. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Hasta el punto de índice, elaboración de índice y bibliografías, que ya son el tema de referencias. Eso ya es un poquito de, llamémoslo, podría llamarse Word avanzado, porque son herramientas que poco se utiliza. Por ejemplo, dentro de Word, nosotros tenemos una barra que probablemente la mayoría la haya visto, pero se haya preguntado ¿para qué sirve? ¿Qué es esto de acá? Sí, probablemente la mayoría haya visto esto de aquí y se haya hecho la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la función que cumple esta barra si nosotros al escribir tenemos la opción de escoger un tipo de letra? Entonces, ¿en qué se diferencia todas estas opciones o todas estas tipografías con las que se encuentran por acá? Entonces esas cositas vamos a ir viendo, ¿no? A lo largo del módulo. Como comentaba, Word de todos los módulos es el más esencial, ¿sí? De todos los que está dentro de la programación. Los programas más pesaditos consideraría que son Access y Project. Y bueno, Word y Microsoft o Windows Internet son de los más esenciales. Así que este mes no creo que tenga mucho problema, dificultad, salvo las últimas clases que pueden ser algo nuevo para la mayoría, que es la creación de un índice y índice de lo que son las bibliografías. ¿Y por qué es importante que sepan esto? Porque hay un tema que las personas que están llevando o que estudian para hacer un trabajo monográfico, que puede ser una tesis, una monografía, que es un documento ya que tiene que cumplir un estándar, y no cualquier estándar, es un estándar que se llama las normas APA, así se llama, que es una serie de, llamémoslo de reglas, una serie de características que tiene que cumplir un formato, en este caso un formato de texto, para que pueda ser validado. Y es aquí donde la mayoría de estudiantes de nivel, ya sea de instituto, de universidad, sufren o adolecen bastante. Porque son cositas que en la propia universidad no te enseñan. Por lo mismo que consideran Word algo muy básico. Entonces esas cositas a veces uno las termina aprendiendo en otro lugar, que no necesariamente es en el curso. O sea, de repente te explicarán, ¿no?, cómo hacer una cita textual, pero no cómo hacerlo en Word. Entonces ahí está la diferencia. Bueno, ahorita estoy haciendo a grandes rasgos lo que vamos a ver en el módulo. Vamos a verlo así de la manera más básica. Pero estas son cosas que uno tiene que conocer, ¿no? Más allá de escribir un texto y agregarle una fuente, un color,
una opciones, hay que también ver este tipo de cosas, ¿no? Para no dejar el nivel tan abajo, sino subirle un poco más el nivel. Estas normas se llaman APA porque es Asociación de Psicólogos Americanos, por si se llama APA. ¿Son las únicas? No, no son las únicas normas. En realidad hay un montón. Pero al menos acá en América Latina, la que más se utiliza es esto de aquí. Y por ende, si vivís en Perú, de igual manera. Todas las universidades e institutos que tengo yo entendido utilizan estas normas APA. Ya si de repente estudias en el extranjero, en otro país, ya sea de repente de América del Norte o Europa, ya son otro tipo de normas, ¿no? ¿Y de qué trata esto? Esto es, por ejemplo, esto de aquí. Por ejemplo, que el documento que uno escribe o uno redacta tenga estas características. ¿Qué tal, Camila? El tipo de letra Time New Roman, el tamaño de letra 12, el interlineado, que es el espaciado, el para dónde se va a ajustar el texto, el margen, sangría. Entonces son varias cositas que te redacta este documento o que te especifica para que tú puedas presentar. Y les comento experiencias, ¿no? Experiencias propias que haya yo vivido o de personas que haya conocido. Cuando uno elabora este documento es un dolor de cabeza, es muy complicado. Así haya sido informática también me ha costado, porque son muchos puntos, son muchas cosas a tener en cuenta. Y si tú te equivocas en una, tu trabajo rebota. ¿Qué significa? Que no ha sido aceptado y que tienes que corregir eso que te hayas equivocado y volverlo a reenviar para que sea aceptado en el repositorio. Esto es más allá, esto es distinto a lo que ya es el tema del plagio. Eso ya es otro punto ya, en el cual la información que tú redactas es propia de ti, no es que tú mismo lo has elaborado. Ese es otro punto. Pero el que a nosotros nos concierne es sobre el documento, ¿no? Sobre las opciones que vamos a ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Que vamos a ver para poder redactar un documento similar, ¿no? Si bien no vamos a ver todas sus opciones de APA porque son muchas, es demasiado. Pero sí ciertas cositas, ¿no? Básicas como por ejemplo las que están viendo aquí, ¿no? Escoger márgenes, tipos de letra, fuente, el espaciado. Ese tipo de cositas sí las vamos a ver en el módulo, ¿no? Entre otras cosas. Por otro lado, el tema de las fechas. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Concerniente a las fechas, la primera evaluación va a ser el día, hoy es 1, 2, 3, 4, el día 14. 14 de marzo, apúntenlo. Sí, para que no haya sorpresas de las evaluaciones. 14 de marzo es la primera práctica, la primera evaluación. Y la última evaluación, si Perú no se une a la guerra, el 28, ¿no? Si no sucede nada extracurricular, nada que altere nuestro calendario académico, nuestra evaluación final sería el 28, ¿no? Así que bueno, son dos fechas que tienen que apuntar o tenerlas presentes, que sería la clase número 5 y la última, que es la número 11. ¿Está bien? Dos cositas importantes. También comentarles para los chicos nuevos que hay un break que es desde las 8 hasta las 8:10. Un lapso, un break de aproximadamente 10 minutos, ¿no? Para tomar agua y de repente ir a los servicios. Es el único corte que hay. ¿Qué más comentarles? Bueno, darles la bienvenida, ¿no? La mayoría que se está reintegrando, que está empezando este módulo que está a mi cargo. Y bueno, seguir adelante, ¿no? Con toda la planificación que hay. Creo que está la mayoría. A ver, recuerden siempre que pueden preguntar a lo largo del módulo, disculpen, de la clase. Pueden escribir en el chat o sin activar su micrófono. Y también estoy al tanto de lo que ustedes escriban. Si necesitan que repita algo, no duden en hacerlo. Yo con gusto vuelvo a mencionar o repetir algo que no hayan entendido, para que quede más claro, ¿no? Bueno. Ahorita, la última edición que se está trabajando es la séptima del 2020 y ya se está hablando de una octava.
pero hay universidades que todavía siguen bajo la séptima. Y esto ya es todo un tema distinto, ¿no? Y en otra ocasión les hablo más de esto, de las normas APA. Bueno, empecemos entonces. Microsoft Word. Empecemos primero por un poco de historia. La historia de Word. Porque de repente uno tenga la idea de que Word ha sido elaborado o creado por Bill Gates, que es una de las personas más influyentes en el ámbito de la informática, ¿no? Miren, así era cuando estaba jovencito y bueno, más o menos se ve así actualmente, no pasó mucho tiempo. Pero Bill Gates no es el creador de Word. Bill Gates, si bien creó Windows, que es el sistema operativo que actualmente la mayoría de personas utiliza, sistema operativo más famoso, más utilizados, pero no es el creador de Word. Eso es un mito, de repente una idea errónea, ¿no? De que Bill Gates ha creado todos los programas que nosotros utilizamos dentro de Windows. Habrán programas que sí habrá estado en mayor o menor medida involucrado, pero concerniente a Word, Word no ha sido creado por ellos. Los creadores son las personas que están viendo ahí. Ahorita sus nombres no son tan relevantes, pero han sido programadores de la empresa de Xerox, más o menos por esos años, 1928, cuando todavía la computadora o las interfaces no eran como nosotros las conocemos actualmente. Antiguamente todo era algo similar a esto, ¿no? Eran pantallas negras, pantallas azules, con esas letras características. Por ahí de repente si son contemporáneos a mí, yo tengo ya casi 30 años, habrán visto, no habrán trabajado, se les hará familiar este tipo de pantallas. Entonces, en el año 28 ellos crearon la aplicación. Para esto ya habían otros programas que eran editores de texto, pero Word como tal de la empresa de Microsoft fue cuando ya Bill Gates contrató a los fundadores de esta aplicación. Esto es algo o es una práctica muy común actualmente. Por ejemplo, se me viene a la mente WhatsApp. Ustedes saben que WhatsApp actualmente pertenece o es propiedad o ha sido comprado por Mark, ¿verdad? El creador de Facebook. Y cuando compró la empresa, no solamente compró la empresa, sino también parte de los trabajadores y es más, contrató al creador de WhatsApp, que trabaja en ese grupo, en esa área, ¿no? Trabaja en la... Están preguntando el link de la clase. Ay. Ya. Contrató al creador de WhatsApp y trabaja en esa área. Entonces, esto es una práctica muy antigua. Cuando compran una empresa, no solamente compran la empresa en sí, sino también los trabajadores pasan a trabajar a terceros. Y hasta el propio creador o CEO también es contratado, que siga trabajando en lo que se dedica. Otro ejemplo que me viene a la mente es de un videojuego que se llamaba Dota Ice Frog, que fue contratado por Valve en la versión de Dota 2 y bueno, sigue trabajando, colaborando, estando al tanto de todas las actualizaciones. Y así hay infinidad de casos en los cuales no solamente compran la empresa, sino también contratan a las personas que ya estaban involucradas. Entonces miren, más o menos a inicios a mitad, más o menos los años 80 por ahí, 90, ya habían esas prácticas, ¿no? También cómo han evolucionado las computadoras, más o menos para que se den una idea, miren cómo se veían en esa época, cuando todavía está más polarizado el tema de computadoras, ya que habían las empresas que eran IBM, las computadoras clon, que era un nombre que le habían dado a las computadoras que uno armaba, y luego estaban las de Apple. Pero en la actualidad ya no hay esa dualidad o esa diferencia tan marcada. La mayoría, al menos acá en América, utiliza computadoras como las conocen ustedes. Y lo que es Apple o lo que es de la empresa competencia, muy poco al menos acá en América, ¿no? De repente una de cada 10 personas tenga una computadora Apple, ya que no son baratas, son caras, son mucho más caras.
Es casi aquí, al menos en Perú, un producto exclusivo. Todo lo que es Apple, sea celulares, computadoras, tablets, cuestan más de lo que te podría costar la competencia, ¿no? Pero si nos vamos al otro lado del mundo, que sería América del Norte, ahí sí la mayoría doy fe que utiliza lo que es esa empresa de Apple, ¿no? Tanto en celulares, computadoras, porque es una realidad distinta. Bueno, sigamos viendo. Entonces, más o menos por estos años, la primera versión que fue la Word 1.0 se veía de esta manera. Y de repente se preguntan qué son estos numeritos. Eso sería lo de la regla. Así se veía o esa era la interfaz que tenían las aplicaciones por esos años, cuando todavía estaba en pañales, ¿no? Ya que la interfaz de la computadora nuevamente no era como la conocemos ahora a colores. ¿Cuándo comenzó a ver a colores? Más o menos en el año 93. Más o menos en las versiones del 95, 97 ya la computadora ya tenía colores, pero no eran nuevamente como lo conocen ahora, sino eran colores mucho más fríos, más secos, no eran tan vívidos como ahora, ¿no? La paleta que tenía la pantalla para escoger era muy limitada, y por ende las aplicaciones también. Cuando hubo un salto más llamativo, diría que fue en el año 2000, con la versión de XP, o que vino de la mano con el sistema operativo Windows XP, que probablemente sí lo hayan conocido, ya que estamos hablando del año 2001, cuando salió este sistema operativo, que también vino de la mano con otra paquetería. ¿Qué tal, Danuska? Con otro paquete de Windows, porque ambos vienen de la mano. Lo que es Windows y Office son dos cositas o dos programas, llamémoslo programas, que van de la mano. Sale un nuevo sistema operativo y casi a igual sale también el nuevo Windows, disculpe, el nuevo paquete de Office, con todos los programas que conlleva. Es un salto tremendo, un salto visual que hubo de sistemas fue en el año 2001, no 2000, porque en el 2000 salió lo que se llama Windows Millennium, pero es un sistema operativo que poco, llamémoslo poco, llamó la atención. En cambio el XP sí fue un salto brutal, fue un salto tremendo en colores, era muy llamativo, cambiaron los colores, ya que antes de esto, mira, era muy distinto. A ver, algo así, mira. Sí se veía. Y así yo lo recuerdo. Yo recuerdo haber trabajado así Windows 97. Ya que he tenido la oportunidad, he tenido la suerte de manejar una computadora a temprana edad. En la actualidad eso no es una novedad. Ya los niños desde que nacen ya uno parece que ya conocen la tecnología. Pero para estos años 95, 97 o antes del 2000 era casi un privilegio que los chicos a esa edad, o más o menos entre los 5 años o por ahí, tengan interactúen, ¿no?, con una computadora. Nuevamente eso ha cambiado, ¿no? Ya no es algo llamativo, pero por esta época sí. Entonces, por esos años yo recuerdo haber visto Windows en esta época y recuerdo que jugaba un jueguito que se llamaba El Rey León y se veía con estos colores, con esa interfaz. Ya luego cuando salió esto, como comentaba, fue totalmente un boom, ¿no? Cambió a nivel gráfico todo, los programas que habían de igual manera, ya que no solamente era el sistema, sino también los programas que conllevaba. Como por ejemplo, uno que me viene a la mente era uno que se llamaba Warcraft y que a nivel gráfico era muy llamativo, ¿no? Ya que también traía este Windows una serie de herramientas nuevas, lo que eran los widgets, los gadgets, a la par la computadora más rápida, ya que evolucionaba también no solamente a nivel de software, sino también de las piezas, ¿no?
el procesador, que por esta época tener una Pentium 4 era como por decir ahora tener un celular de gama alta. Tener una computadora Pentium 4 por estos años era tener como una computadora de cuánto, de 3000 soles, diría, más o menos. Lo normal era tener una Pentium 3, Pentium 2. Así se llamaban, Pentium 3, Pentium 2, Pentium 4. Ya luego vino lo que ustedes conocen actualmente, que es i3, Core i5, Core i7. Pero antiguamente, casi cuando 20 años atrás, había esa distinción, ¿no? Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, hasta Pentium 4. Existió Pentium 5, no se le conoció con ese nombre, porque luego vino el Core Duo, 2 Duo, Quad, y ya vinieron i3, i5 y 7. O sea, cambió totalmente. Entonces, por esos años comenzó a evolucionar. Y volviendo al tema de Word, de igual manera, Word también evolucionó, también a nivel gráfico, pero no lo hizo en el año 2000. A nivel gráfico evolucionó en el año 2003, que sería la interfaz más similar a como la conocen ustedes actualmente. Word 2003, Word 2007. Miren, pues a ver, Word 2007. Miren, esta es la interfaz que tenía el Word 2007. Y si lo comparamos con el de la actualidad, a nivel gráfico la diferencia serían muy pocas. Casi no. O sea, uno podría trabajar y no se confundiría o le resultará incómodo, porque a nivel gráfico se parece mucho al que conocemos en la actualidad. Pero nuevamente, estamos hablando de Word 2007. Luego, ¿por qué lo menciono? Porque en este año 2007 ya comenzaron a ver el tema de las viñetas, ya que antiguamente no habían viñetas, sino había una lista desplegable. Tú le hacías clic a una de estas opciones y aparecía una lista desplegable. ¿Qué es una lista desplegable? Es esto aquí, vamos a ver. Lista desplegable. Bueno, me aparecen ejemplos de Excel, pero esta es una lista desplegable. Cuando tú le das clic a una opción y aparece opciones, o sea, tú le das clic y aparece esto de acá, una lista de posibilidades que puedes escoger. Ya, así eran las versiones de Word antes de este del 2007. No había el tema de viñetas. En la actualidad ya hay viñetas. O sea que, por ejemplo, tú le hacías clic acá en insertar y en vez de que cambie todas las opciones en esta barra, aparecía una lista desplegable. ¿Sí? ¿Se entiende? Había aparecido toda una lista. Es como, por ejemplo, esto de acá. Esto es una lista desplegable. Y esto es lo que aparecía cuando tú le dabas clic a cada uno. Entonces, cuando hubo ese cambio, cuando cambió de esta manera o comenzaron a ver o a trabajarse con las viñetas, en el año 2007 para adelante, ahí ya comenzaron a ver estas opciones de acá. No todos los programas trabajan con viñetas. Todavía hay programas que utilizan listas desplegables de repente porque no lo han querido actualizar, de repente porque les resulta más fácil, más simple. Como por ejemplo me viene a la mente CorelDRAW. CorelDRAW hasta ahora sigue trabajando con listas desplegables. O sea, no es algo que tenga que ver con que sea más moderno, ¿no? Ya de repente es por los propios programadores que han decidido, están a gustos con no cambiar esas opciones. Entonces, terminando esta partecita de acá, Windows 97, 98, 2000, no hubieron cambios sustanciales en Word. En el año 2001, como mencioné, con XP, pero ese sistema operativo. Concerniente a Word, el cambio fundamental fue en el año 2007, cuando comenzó a cambiar el tema de viñetas. Los colores que utilizaba ya eran muy similares a la versión que conocemos en la actualidad, o como conocemos Word actualmente. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Pueden preguntar.
Es parte de la historia de Word, parte de la historia de las aplicaciones. Como mencionaba, Word no es el único editor de texto. Editor de texto se le considera a cualquier aplicación donde uno puede escribir. Por ejemplo, acá Bloc de Notas es también un editor de texto. WordPad, que también tenemos por aquí, también es un editor de texto. Y todas las aplicaciones que tengan que uno puede escribir son editores de texto. Entonces, una de las cositas que pregunté antes de empezando la clase del día de hoy era el tema: ¿cuál es la diferencia de Word con WordPad? Y la diferencia es que WordPad ya viene instalado en Windows, o ya viene por defecto, pero en cambio Word o la aplicación de Word no viene instalado por defecto. Uno tiene que instalarlo por otro medio, ya sea comprando el paquete de Office o ya sea instalándolo de manera pirata, ¿no? De manera, entre comillas, ilegal. Entonces es una diferencia. ¿Qué otra diferencia? Que WordPad tiene herramientas recortadas. Por ejemplo, si bien puedes escoger una letra, un tamaño, subrayar, cursiva y una serie de cositas, pero no tiene la enorme cantidad que Word trae. Segunda diferencia. ¿Y por qué viene instalado Word hasta ahora siendo una versión reducida, entre comillas? Porque cuando uno instala un sistema operativo, de repente en ese momento necesitas redactar un documento y no tienes Word, no tienes internet. ¿Cuál sería tu alternativa? Bueno, en ese caso sería Word, ¿no? WordPad, lo más esencial, lo más rápido que uno pueda utilizar a la mano. Entonces, por eso es que WordPad hasta el día de hoy, desde sus inicios que yo conozca, se sigue utilizando. Antiguamente, recuerdo cuando tenía 5 años, a mí me enseñaron WordPad. Te hablo del año 98. Y desde esa época hasta hoy que recuerde, sigue viniendo en el sistema operativo dentro del grupo de accesorios. Dentro de las aplicaciones de accesorios está WordPad y a la vez de Paint, o Paint como gusten llamarlo, ¿no? Paint. Paint también es otra aplicación muy antigua, muy querida, que hasta el día de hoy se sigue utilizando o sigue viniendo. No ha cambiado nada, es tal cual la recuerdo del año, por esos años, más de 20 años. Quisieron darle de baja, o sea, en la nueva versión o en el nuevo sistema operativo quisieron retirarlo porque existe Paint 3D, pero no, de repente creo, no recuerdo bien, creo que hicieron una encuesta si lo retiraban o no. El punto fue que no, desistieron de esa decisión. Y la nueva versión de Windows 11 sigue trayendo la aplicación de Paint. ¿Y por qué querían retirarlo? Porque es una aplicación muy básica. Tanto es así que hay otros programas que hacen lo mismo y mejor, ya sea que uno instale o ya sea que tú utilices por internet. Por ejemplo, a ver, te menciono uno. Por ejemplo, hay una aplicación que yo enseñaba en colegio que se llama Vector, que es una aplicación online que sirve para hacer dibujos, muy similar a lo que se utiliza en Paint. Hay otra que se llama Inker, que también similar sirve para hacer dibujos. Entonces, habiendo tantos programas, solamente he mencionado dos, habiendo tantos programas que sirven para dibujar, para hacer lo que hace Paint, la empresa está tomando o quería optar por la decisión de erradicar este programa. Pero ¿dónde estaba su gracia de Paint? Estaba en eso que ha conservado siempre: ser algo tan básico o tan simple que resulta útil. Por ejemplo, yo utilizo Paint cuando tomo fotocapturas. En Paint las coloco y las recorto. Entonces tomo una fotocaptura, control print, y dentro de Paint hago el recorte. Miren, ahí se va a ver. Esta es la fotocaptura. Y a partir de acá ya recorto, ¿no?, el área que quiero colocar y la guardo la imagen. Cosas así, en lo personal yo utilizo Paint.
De repente, en colegio, recuerden, en primaria también se enseña Paint para que hagan dibujos, cosas básicas. Pero nuevamente, donde radica su gracia de la aplicación, en eso mismo que lo hace, que es ser básico. Es algo tan básico, tan simple que no necesita mucha explicación, mucha teoría para utilizar Paint. Bueno, volviendo a Word. Entonces, hasta ahí vamos a quedarnos en la parte de historia de Word. No, no tiene más misterio. Otra cosita que quería mencionar antes que me olvide es que Word también tiene su versión online. Y el módulo pasado lo comenté, pero lo voy a volver a hacer. Sea que tú tengas Google o tu cuenta de Google, que sí la tienes porque tienes un correo corporativo dentro de Gmail o dentro de tu correo Gmail. Dentro de tu correo Gmail tienes la opción aquí. Está. Acá está. De escoger la opción documentos, que es para redactar nuevamente algo similar a Word. ¿Por qué no se llama Word? Porque Gmail es otra empresa. Y al ser otra empresa, por eso no puede tener el mismo nombre. Por eso aquí se llama documentos. ¿Está bien? Porque es otra empresa. Pero es algo similar o lo mismo. Y la respuesta sería que sí. Es muy muy similar. ¿Dónde sí se llama Word? Acá. Si tienes un correo Hotmail y vas a las opciones, acá sí se llama Word. ¿Por qué acá sí se llama Word? Porque es de la empresa de Microsoft. Hotmail pertenece a Microsoft y por lo tanto tiene el mismo nombre, ¿no? Que es Word. ¿Por qué no me deja ingresar? Porque está que bloquea algunas extensiones que tengo, me bloquea crear un nuevo documento. Pero es prácticamente lo mismo, ¿no? La versión de Gmail con la de Hotmail. Son dos versiones online de las cuales puedes utilizar sin ningún problema. De hecho, traen ventajas, como por ejemplo lo que es el tema de guardado automático, que es algo que se agradece bastante, sobre todo en aplicaciones online, en las cuales a veces se va el internet, a veces se tapa la computadora, una serie de cosas. Entonces ahí el tema del autoguardado resulta muy útil. ¿Tiene herramientas recortadas? Claro que sí. Obviamente va a tener cosas recortadas. Pero a lo que es redactar un documento, para eso sí funciona muy bien. Su par de Hotmail, que es la versión Word Online, es igual, es casi idéntico. Los mismos nombres, archivo, edición, ayuda, opciones de tamaño, fuente, todo es prácticamente lo mismo. ¿Qué cosas a resaltar aquí? El tema del compartir, que pueden trabajar varias personas a la vez el mismo documento. Eso a nivel de colegio resulta muy útil en la actualidad, o desde que empezó la cuarentena. La mayoría de docentes tuvo que, ya sea a las buenas o a las malas, conocer estas herramientas, porque uno a veces creaba un documento, una evaluación y tenía que crear un banco de preguntas. Entonces, en vez de todos manejar un documento distinto, todos trabajamos el mismo documento que estaba obviamente en internet, ¿no? Y ya luego lo descargabas o hacías una serie de cosas. Todas estas cositas sí es bueno que las conozcan, que sepa de que existen y que puedas trabajarlas, ¿no? A nivel de empresa de igual manera, cuando todos quieren trabajar un mismo documento, puedes utilizar estas versiones de esta versión online, ¿no? Ya sea de tu correo, ¿no? Tu correo Gmail o Hotmail, compartir, y el resto es idéntico. ¿Qué desventajas trae esto? Diría la única desventaja sería el recorte de herramientas, que no tiene
las herramientas avanzadas de Word, ya que son herramientas que si las ponemos en una balanza no todo el mundo las utiliza, porque son muy situacionales, o sea, depende de lo que uno esté creando. Pero nuevamente, para lo que es redactar un documento, para eso sí, estas versiones online resultan muy útiles. También comentando algo más de esto, actualmente hay un producto que se está vendiendo bastante, que se llama las Chromebook. No sé si lo mencioné en una ocasión. Son laptops, sí, correcto, son laptops, pero tienen una diferencia con respecto a una laptop y a lo que es una tablet. Por ejemplo, yo actualmente tengo una de estas de aquí, esta Lenovo justo IdeaPad Duet Chromebook. Es una tablet muy buena. ¿Qué se diferencia? Mencionaba, ¿no? Con una tablet común que hayan conocido con Android y una que tenga Chromebook, ya que Chromebook es un sistema operativo. Ahí les comento, de repente les resulte interesante o pueden optar por un producto similar. La ventaja radica en que la Chromebook, que nuevamente es como una tablet, con la diferencia que no tiene Android, o sea, no tiene sistema operativo Android, que es el que tienes en el celular, sino tiene un sistema operativo que es como el de una PC. No se llama Windows, sino es de la empresa de Chrome, por eso se llama Chromebook, de las cuales eh, maneja lo que es el tema de las aplicaciones de una manera más fluida. Por ejemplo, dentro de la Chromebook, a diferencia de una PC o de una laptop, uno instala un programa, ¿sí? Tú instalas en un programa. ¿Quieres utilizar, por ejemplo, Word? Lo tienes que instalar. ¿Quieres instalar PowerPoint? Lo tienes que instalar. Pero en cambio la diferencia con la Chromebook es que casi todo lo que utiliza no se instala, sino es mediante conectividad a internet. Y es porque en la actualidad todos los programas de alguna u otra manera están migrando a eso, a utilizarse mediante conectividad a internet. Otro ejemplo, las películas que uno consume actualmente ya no es tanto o ha disminuido enormemente lo que era comprar una película, ¿verdad? Si retrocedemos en el tiempo, hubo una época en la cual uno alquilaba una película, no sé si lo recordarán, si serán de mi época, yo sí lo recuerdo de niño, haber ido a un Blockbuster y alquilar una película por un tiempo limitado y volver, ahí está, ahí está. ¿Cómo decir que tienes más de 30 años sin decirlo? eh, Ir a tiendas similares, no necesariamente Blockbuster, pero había ese negocio en los cuales tú rentabas una película que era en VHS y por un tiempo podías ver la película y la devolvías. Luego, ¿qué sucedió? Luego comenzó a ver el tema de las películas DVD, CD, Blu-ray. Comprabas una película. Pero si volvemos al presente, o en pleno 2022, la mayoría o poco a poco está cambiando la forma en que consume contenido digital o contenido multimedia, que es mediante los servicios de streaming. Plataformas como por ejemplo Netflix, que es la más conocida. Actualmente Netflix no es la única. Hay HBO Max y otras Prime de Amazon y un montón. Cada vez hay más. Disney Plus, Disney no sé qué, Disney. Cada vez hay más plataformas de servicio de contenido streaming, que es mediante únicamente conectividad a internet. Sin conectividad a internet no puedes consumir ese contenido. Lo mismo con YouTube, ¿no? Entonces, la tecnología está cambiando de esa manera, a que todo sea mediante conectividad a internet. Ya no descargando, ya no comprando, ya no instalando, sino únicamente teniendo conectividad a internet. ¿Es eso posible en la actualidad? Sí, pero 10 años atrás, sin ir muy lejos, eso sí no era posible. ¿Por qué? Porque si retrocedemos 10 años en el tiempo, algunos de repente quisieran, las velocidades de internet que había en esa época no son las mismas que hay ahora. Por ejemplo, para el año 2010-2011, que yo ahora entraba a la universidad,
recuerdo que mis padres contrataron un plan de Movistar que era de 4 megas. Era un dúo creo y costaba 140 soles. 140 soles un plan de 4 megas. En la actualidad ya hay planes de 20, 50, 100 y 200 y hasta más. Entonces mira cómo ha cambiado en 10 años la velocidad de internet enormemente, ¿no? Entonces para esa época era bien complicado o muy difícil consumir el contenido o los contenidos que hacemos ahora, porque las velocidades de internet eran muy lentas. Si ahora te parece lento, imagina 10 años atrás. Era ni la mitad, era la octava parte de lo que hay ahora, ¿no? En la actualidad ya los planes son superiores, ya hay velocidades de 30, 50 sin ningún problema para todos los bolsillos, pero 10 años atrás no era así, era muy, muy, muy reducido. Entonces, ahora que ya las velocidades de internet son mayores, eso ha hecho posible esta realidad de que los programas ya no o comiencen a migrar, ya no sea necesario instalar, sino nuevamente, únicamente con conectividad de internet puedas trabajar, puedes utilizar una serie de programas que antiguamente se tenía que instalar, ¿no? Y esa es la filosofía que tienen las Chromebook, a diferencia de una tablet y una laptop, ya que es como un híbrido entre ambas. Tiene mitad tablet, mitad laptop. Yo tengo esta tablet desde diciembre y sí me ha resultado útil, solo que tendrías que conocer sus herramientas. Lo que es como por ejemplo lo que es compartir carpetas. Eso de ahí ha sido muy útil. Eso les voy a mencionar en el módulo de Windows Internet, que es compartir carpetas. Antes de pasar a abrir les comento. ¿Cómo es eso? Es por ejemplo, tú tienes acá una carpeta. Tú tienes una carpeta por aquí de repente en tu PC. Por ejemplo, creo que yo tengo una acá. Y si acá, aunque creo que hay una. Ahí está esta de acá. Por ejemplo, esta carpeta aquí tiene un check. Acá, tiene un check. Y esta carpeta está compartida con la misma que tiene mi Chromebook. Entonces, ¿en qué se parecen? En que si por ejemplo yo agrego algo en esta carpeta, de igual manera se va a agregar en la Chromebook. Y viceversa. Si yo elimino algo de acá, en la Chromebook también se va a eliminar. O sea, trabaja la misma carpeta, pero nuevamente teniendo conectividad a internet. Eso es algo de doble filo, ¿no? Ya que si borras aquí, se borra al otro lado, y viceversa. Ventajas de que trabajas una sola carpeta, ¿no? A veces uno quiere una sola versión, entonces lo mismo que la versión online de Word, trabajar un mismo documento. Entonces tú puedes compartir todas las carpetas que quieras y vas a tenerlas igual en la Chromebook. Se puede hacer en la tablet también, pero o en la laptop también, pero en cambio en Chromebook se hace de una manera más rápida, llamémoslo más eficiente, porque es en eso donde las Chromebook resaltan, ¿no? Lo que son las herramientas mediante conectividad a internet. Es ahí donde compartir carpetas o programas online son más eficientes, porque para eso ha sido diseñada, o esa es la filosofía que trabajan estas tablets. No hay mucha variedad de Chrome, son pocas, la verdad, no es como que compres una tablet y allá para escoger para todos los gustos. No es tanto así, pero sí son un precio módico, miren, cuesta menos de 1000 soles, creo que una laptop te cuesta más. Tienes las mismas herramientas para lo que es clases, ya lo probé y sí funciona muy bien. Lo que es esto, compartir Zoom, Google Meet, Cisco, transmisiones online, todo eso funciona muy bien. Y esta en específico, bueno, yo la recomendaría, ¿no? La IdeaPad. Hay una versión más pesada que cuesta creo el doble, que trae más ventajas, mejor pantalla y todo lo demás. Pero creo que esta para un nivel básico podría ser un buen producto, ¿no? Siempre y cuando la cuides y le des un uso. Bueno, haciendo un poco de propaganda acá a la Chromebook. ¿Qué más mencionar? A ver, de esto, de
De la versión online ya mencioné. Del Hotmail también. Si tienen preguntas nuevamente menciono. No duden en preguntar, escríbelo en el chat, ya que estoy al tanto de lo que ustedes mencionen. Sí, bueno, ahí está. Recuerden también utilizar su correo corporativo, ya que las invitaciones ya las envié. Recuerden también que el Classroom ya ha sido elaborado. Ahí les muestro. Solamente Jocelyn, Lily y Jessica han aceptado la invitación. El resto todavía no ha aceptado. Y miren, es el caso de Danuska, Melanie, Camila, Roberto, Carmen y Patricia. Si no están en esta lista, me comentan porfa. Sí, mírenme la lista. Si no está tu nombre aquí al final de la clase, ya sea por WhatsApp o por el chat, me comentas para saber por qué no estás en esta lista. Ya que esto de aquí yo no lo agrego. Esto lo hace soporte técnico. Entonces me comentan, numerito, los nombres. Los que ven así que está como transparente es porque todavía no han aceptado la invitación. Los que ven ahí ya que se ven normales porque se han aceptado. Y si no estás en esta lista mencionaba, al final de la clase me escribes o si no te comunicas directo con la coordinadora para que veas este punto, ¿no? ¿Y por qué es importante esto de aquí? Porque vas a poder ingresar acá, ¿no? Y donde cuelgo el material, donde cuelgo todo lo que vamos a trabajar clase a clase, ¿no? De la clase 1 hasta la última sesión. Por otro lado, lo mismo con la plataforma EduSys, que es donde ven las notas, ¿no? Donde está la asistencia y el tema de las notas. Pero más que eso me importa esto de aquí, para que puedan descargar el contenido y a la vez que aquí se sube la clase grabada, ¿no? La grabación de cada clase está a más tardar al día siguiente a mediodía. En el lapso de ese tiempo van a poder ingresar y van a poder volver a ver la clase si crean conveniente, ¿no? Para eso necesitan estar dentro de esta lista. Ahí está. ¿Quién es la coordinadora? Es María Angélica Alejo, ¿no? Ella es la que tiene el correo que se llama ¿dónde está? Que se llama Instituto ISL, que es el número 964237136. Ese es el correo corporativo, o el número, mejor dicho, el número corporativo de la coordinadora. A ella le consultan este tipo de tema, ya que esto yo no lo veo. Nuevamente menciono este soporte técnico. A mí me llega la invitación al igual que ustedes, acá en mi correo. A ustedes les ha llegado algo similar, donde dice acá, está mi... Acá, invitación a enseñar como administrador en Classroom. Entonces lo mismo en el caso de ustedes, ¿no? Les ha llegado una invitación que tienen que aceptar. Tanto la de Google Meet como la del Classroom. Pero me importa más esta de acá, que es la de Classroom, para que puedas visualizar todo el contenido. Bueno, eso es lo que quería mencionar. Utilicen su correo corporativo, muy importante. Bueno, bueno, he mencionado esto de acá del Word, sus versiones online. Entonces sigamos viendo. Cada 10 minutos antes del primer corte. Empecemos viendo las opciones de Word. Aquí en la diapositiva no les he colocado, pero sí se las menciono de manera breve, ya que es algo que sí tienen que saber, que es el apartado de opciones. Antes de ver las pestañas, algo que tienen que saber son las opciones que trae Word. Son similares, obviamente, a las antiguas, a las otras aplicaciones, por no decir que son las mismas, pero sí es necesario que las sepan, ¿no? Por ejemplo, lo que es el tema de las propiedades por defecto. Dentro de las opciones de general, que es archivo, opciones, vas a poder ver todas estas propiedades que tiene tu Word o el Word que ustedes están utilizando, ya sea el Word 365 que de repente algunos tengan, como ya sea el Word que tú estés trabajando. Otro detalle, si tienes Word del 2013 para adelante, no hay problema. Si tienes Word 2010 para atrás, ahí sí hay problemas, porque son distintas entre
Entre el área de trabajo y las propiedades y opciones, de repente tienen otros nombres, y ahí sí creo que habría un problema. Si tienes 2013 para adelante, 2013, 16, Profesor, 19. ¿dónde se ve eso? Ah, ya. Esto lo ves acá. En archivo, la última opción que se llama opciones. Archivo, opciones. Archivo, opciones. Entonces, dentro de opciones, se habilitan todas estas propiedades, desde general hasta centro de confianza. ¿Es necesario que sepas todas o todo lo que se puede hacer aquí? No. Pero sí es necesario que sepas de todo lo que hay aquí lo básico. Como por ejemplo el nombre de usuario. Cuando tú guardas un documento tiene un nombre de un creador. En este caso va a aparecer el nombre que tengas en tu usuario, de tu PC. En mi caso se llama David y por eso toma David. Y toma las dos iniciales. El tema de Office Multicolor, que es el que utilizamos por defecto. Si quieres utilizar otro color, también hay unos temas. En el en el Word Office 2000, la última versión tiene más colores. Solamente es para que se vea distinto, no más llamativo o que para distintas personalidades de repente. En el tema de revisión no hay muchos cambios que mencionar acá de guardado sí. Acá en guardar tengan presente que nosotros nuestra extensión es .doc. Otra extensión de texto es .txt, que es la que utiliza Word, disculpen, la que utiliza bloc de notas. Bloc de notas, cuando tú guardas algo aquí, la extensión que utiliza se llama txt. Miren, archivo, guardar como, y acá está, txt. Esta es una extensión. ¿Qué es una extensión? Una extensión es llamémoslo el formato que utiliza un documento. Todos los documentos tienen un formato. TXT, doc, PPT, XSLX, MP3, MP4 y todos esos que he mencionado son formatos. ¿Cuáles son los más conocidos para texto? Es el .doc y el .txt. ¿Hay más formatos? Claro que sí. Y te comento algo que a mí me pasó y de repente a ustedes les haya pasado. Cuando tú guardas una nota en tu tablet o hayas creado una nota en una aplicación de tu tablet que de repente se llamaba Notas o algo similar, Steam Notes, esas notas cuando tú las exportas o las guardas y las quieres visualizar en programas como Word, tienen otra extensión. Puede ser que tengan TXT, puede ser que tengan una extensión distinta, pero no tiene la de .doc. Porque esas aplicaciones, nuevamente, no son editores de texto como tal, sino son para algo mucho más simple. Por ejemplo, estas de acá. Por ejemplo, acá notas rápidas. Yo recuerdo haber utilizado esto para escribir una serie de cosas, de repente historias. Y cuando he querido exportarlas o guardarlas y abrirlas en Word, no se podía porque tienen otra extensión. Entonces es por eso que es importante que sepan el punto de las extensiones. ¿Cuál es la que a nosotros nos interesa? Es esta de aquí. .doc. Esa es la extensión que tiene Word. ¿Está bien? .doc. Y termina en X. Todas las de Office. El tema del autoguardado. Recuerden que el tema del autoguardado es de 1 a 120 minutos. Por defecto el tiempo es cada 5 minutos. Ya saben que si gustan pueden cambiarlo a 1. Y el máximo es 120. En ese tiempo puedes escoger cada cuánto se va a autoguardar el documento. Pero no es que se guarde como tal. ¿Cuándo funciona el autoguardado o el de autorrecuperación? También que no es que se guarde automáticamente en este tiempo, sino que se genera un archivo de autorrecuperación cuando la computadora se apaga no de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Dándole clic en cerrar, ¿no? X, cerrar, cerrar. Si el documento se cierra de otra manera, que se conoce como
un cerrado forzoso, ahí recién se genera un autoguardado. Porque si tú lo haces de esta manera, entonces Word entiende de que tú has querido voluntariamente cerrar el documento. Pero si se cierra de otra manera, entonces ahí Word entiende de que se ha cerrado por otro motivo, ¿no? No porque uno haya querido cerrar el documento. Entonces ahí es donde se genera el archivo de autoguardado. Entonces por eso que es importante que sepan este tiempo. Cada cuánto se genera, cada 5 minutos. Y si gustas lo dejas en 1 minuto. Cada minuto se va a ir generando en el caso de que todavía se haya cerrado forzosamente. ¿Cuál es el ejemplo más clásico? Es el que estás trabajando, ¿no? Y de pronto se fue la luz. Luego volvió la luz, prendiste tu computadora y quisiste ver tu documento y no estaba hasta lo último que avanzaste. ¿Y por qué no estaba hasta el último que avanzaste? Por este tiempo que ven aquí. Entonces, si mientras más prolongado sea el tiempo, va a ser más complicado que encuentres tu documento hasta lo último. Y si lo dejas en 1 minuto, mejor, ¿no? Cada minuto va siendo una especie de guardado. En el caso que suceda algo, se vaya la luz, vas a encontrarlo hasta lo último que avanzaste 1 minuto atrás. Casi a tiempo real. Entonces, conclusión, si gustas déjalo en 1 minuto. Si no, 5 minutos que está por defecto también está bien. Ya si estuviera en 15 o 20, ahí sí creo que deberías cambiarlo. A un tiempo mucho más pequeño, más reducido, el lapso que de autorrecuperación. ¿Dónde se guarda ese documento? En esta dirección, que está dentro de la unidad C, en documento, ¿no? En esta dirección. ¿Dónde se guardan por defecto los documentos de guardar? En la carpeta documentos, que es la razón de existir de esa carpeta, ¿no? Aunque uno usualmente utiliza otra ubicación, en mi caso yo utilizo otro disco, no utilizo documentos. De hecho, es algo que recomiendo siempre. La carpeta de documentos, que es esta que ustedes tienen también acá, documentos, esta carpeta traten de tenerla lo más vacío posible. No tengan la costumbre de guardar todo acá. Déjenla lo más vacío posible. De preferencia utiliza otra unidad, como es mi caso. Yo utilizo otra unidad para guardar toda mi información personal. No utilizo la carpeta música, ni tampoco la carpeta videos, ni documentos, ni descargas poco. Trato de mantenerlo lo más vacío posible porque tiene que ver con un tema. Dice, profe, ¿puede repetir? Estaba mencionando el tiempo. El tiempo del autoguardado acá. Está mencionando que el tiempo deben dejarlo en un lapso de 1 a 5 minutos. No más, no menos. Acá. El tiempo de 1 a 5 minutos. ¿Para qué? Para que puedas, en el caso suceda algo, puedas encontrar tu trabajo, tu documento, hasta casi lo último que hayas avanzado. Tanto es así que hasta esto es un meme. Sí, a veces encuentras en internet memes, ¿no? Que dice que es más triste haber perdido tu documento de Word, tu documento que hayas trabajado por este tema. Entonces, solución, déjalo en 1 minuto. No puede ser 0 tampoco. Es de 1 a 144, 120, disculpen. Aquel lapso que tiene de 1 a 120 minutos. Entonces, déjalo en 1 y aceptar. En el caso que quieran modificar este tiempo. Bueno, siendo las 8 vamos a hacer la primera pausa, chicos. Recuerden que 10 minutos de break y volvemos. Que nos quedamos, pueden ir a tomar agua. Primera pausa. Ya listo, chicos, continuamos. A ver, estaba mencionando este punto de el tema del autoguardado, de que es algo que tienen que tener bien presente para que no se les pierda sus documentos o su información a la hora que hayan elaborado algo similar. En el tema del idioma, nosotros utilizamos o viene por defecto el idioma español. En el tema del idioma, a veces uno confunde las opciones de idioma de Office con estas opciones de acá, que tiene que ver con el idioma que tiene nuestro teclado, y que son dos cosas totalmente distintas. Si tú cambias el idioma acá o agregas un idioma,
es para que dentro de esta plataforma que sería Office puedas utilizar o puedas hacer referencia a otras palabras. Por ejemplo, si yo escribo algo acá en inglés o en otro idioma, va a aparecer de esta manera. Miren, hay subrayado de color rojo. ¿Qué significa esto de acá? Significa que como no tengo instalado otro paquete de idiomas, que en este caso es el inglés, lo reconoce como si esa palabra estuviera mal escrita. A eso se debe. Si les ha pasado que ustedes han escrito palabras en inglés y aparece de esa manera subrayado, es porque no lo reconoce como tal, ¿no? En ese idioma. Ya eso es muy distinto al idioma que ven aquí. En estas opciones de idioma ya tiene que ver con tu teclado. Ya tiene que ver con las opciones que tienes ahí. Por ejemplo, ¿no? Algo bien fácil de entender o de utilizar es cuando tu teclado no tiene la letra ñ. Si tu teclado no tiene la letra ñ, es porque tu teclado ese ha sido elaborado en América del Norte o en otro lugar. Si tu teclado trae la letra ñ, es porque sí ha sido elaborado en América o para América, ya que en Estados Unidos no existe la letra ñ, por lo tanto no traen esa letra. Es por eso que a veces cuando ibas de repente a la cabina de internet y querías escribir un carácter especial, que un paréntesis, un asterisco, un guión abajo, no podías, porque tú presionabas esa tecla y te escribía otra. Entonces, ¿qué tenías que hacer? De repente cambiar el idioma o utilizar otra combinación de teclas. Sí, de repente es algo que en la actualidad poco suceda, pero en cabinas de internet antiguamente era así. Entonces, nuevamente, ¿con qué tiene que ver eso? Con el idioma que tiene tu teclado. Ahora, para eso puedes escoger otros idiomas. Ahí puedes instalar más idiomas y puedas trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, me parece que lo básico sería que tengas inglés-español. Y así de repente hablaras otro idioma, pues ya instalarías, ¿no? Portugués, italiano, francés o X idioma. Pero creo que el español y el inglés creo que sería lo básico que tendrías que tener. Por otro lado, a la hora que utilizas Office o Word, a veces, rara vez viene en otro idioma. Y esto a mí me ha pasado. Por ejemplo, la última vez que instalé Word o que instalé Office, estaba en otro idioma, en inglés. Y de repente para mí no había ningún problema. Pero como era algo que yo iba a utilizar para compartir pantalla, como es el caso de ustedes, de repente, no a todos, de repente algunos, si veían todo esto en inglés y las opciones y todo en inglés, de repente les iba a chocar un poco, ¿no? Entonces, por tal motivo tuve que instalar el paquete de idioma en español. ¿Y eso dónde se hace? Aquí. Archivo, opciones, idioma y acá. Agregar acá ese idioma, ¿no? En español. Por eso que acá tengo los dos, ¿no? Español e inglés. Pero nuevamente, esto tiene que ver con los controles. Por eso dice ahí, dice los botones, menús y otros controles se mostrarán en el primer idioma disponible de esta lista, que en este caso es el español. Pero también tengo instalado el inglés. ¿Por qué tengo el inglés? Ya lo comenté. Porque por defecto este Office que yo instalé estaba en ese idioma. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Agregar un nuevo idioma. Agregar un idioma, escoger otro idioma. Bueno, en este caso escogí el español. Se agrega, se instala automáticamente y ya puedes utilizarlo, ¿no? Ya, este es para otro tipo de cosas. Este es para el tema de las letras, el tema de lo que uno escriba, en qué idioma se va a utilizar por defecto. Entonces, en este caso, el idioma por defecto es el español. Entonces, si tienen un problema similar como el que yo tuve, en el cual aquí te aparece en otro idioma que no es el español, es acá en idioma y lo cambias acá. Y para terminar, esto es muy distinto a esto de aquí. Esto ya es otra cosa, español e inglés. Bueno,
siguiente punto. En el tema de accesibilidad no hay algo relevante. Acá en avanzadas tampoco no algo que tenga que mencionar. La cinta de opciones, acá de repente sí, ya que hay una opción que vamos a ver que se llama correspondencia, que tiene que ver con Excel, pero acá en Word también lo vamos a ver, que es algo que es muy útil, que es esta pestaña que está acá, correspondencia, que es algo que se ve en Word y se ve en Excel. ¿Por qué? Porque correspondencia es un tema que se utiliza cuando tú quieres combinar o quieres hacer una relación entre un documento de Word con uno de Excel. Ejemplo, de repente quieres escribir o enviar o elaborar, ¿no? Elaborar invitaciones. Tienes un formato, algo así, nombre, apellido, dirección, y tienes que elaborar para 100 personas, con todos sus nombres y direcciones. Entonces, ¿qué sería lo básico? Que tú escribas uno por uno. El nombre de uno, su apellido y su dirección. Pasas al siguiente, nombre, apellido, dirección. Y son 100 personas. Toda la mañana escribiendo documentos. Entonces, para que no hagas ese trabajo, existe la opción de correspondencia. Que lo que hace, mediante una base de datos, que sería el documento de Excel, combinarlo con el documento de Word. Y se genera las 100 invitaciones de golpe. Y eso vamos a ver en esa clase. Pero para eso hay que habilitar la pestaña de correspondencia, que no viene habilitada por defecto, viene desactivada. ¿Y dónde la activamos? Ahí, en archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y activamos correspondencia. Por defecto, menciono nuevamente, viene desactivado. También viene desactivado así. No te va a aparecer esa opción por defecto acá. Entonces uno tiene que activar. Ya eso ya veremos en esa clase. Entonces, para terminar este punto, aquí tú puedes activar y desactivar todas las opciones que creas conveniente. Por defecto de repente activa todas. Eso no es para que mejore o se vea afectada tu experiencia en Word, pero sí para que puedas utilizar más herramientas, no más opciones. Por último, la barra de acceso rápido. La barra de acceso rápido son estas opciones que están acá, que tú puedes agregar. Por ejemplo, cambiar lista de nivel o nivel de lista. Y ya la agregué. ¿Y dónde se agregan estas opciones? Aquí. Toda esta barra se llama barra de acceso rápido. ¿Se utilizan? Y la respuesta es que no. Poco se utilizan estas opciones. ¿Por qué? Porque la mayoría utilizan lo que son los comandos. ¿Qué sería el comando de teclas, no? Comandos de teclas hay un montón. Hay toda una lista larga de comandos. Donde de repente la que ustedes más conozcan sería control C, control V, ¿no? Si no las conoces, has fallado como estudiante. ¿Sí? Si no las conoces, has fracasado como estudiante de colegio. No, mentira. Copiar, pegar, pero no son los únicos comandos, hay un montón. En internet puedes encontrar toda la lista o todas las opciones que existen hoy por hoy. No ha cambiado tampoco a lo largo del tiempo. ¿Y por qué existen tantas? De repente se preguntan, porque hubo un tiempo en el cual la computadora no tenía mouse. El mouse no es un elemento que haya nacido con la computadora de escritorio. Cuando hubo las primeras computadoras, el mouse no había o no existía ese concepto de mouse. Ese concepto de mouse se integró después. No mucho tiempo después, pero fue después. Que fue lo que facilitó enormemente el trabajo. Porque tú mismo te la pregunta, ¿podrías utilizar la computadora sin mouse? ¿Podrías escribir Word, ingresar un programa, X cosa sin el mouse? Muy complejo, ¿no? Hasta para mí mismo, que tengo un manejo más cómodo dentro de las herramientas, me sería un poco complicado. O sea, sí conozco la mayoría, ¿no? Apagar la computadora, encenderla, ingresar un programa, cambiar de pestaña y una serie de cosas.
pero cosas más avanzadas de repente me costaría. Entonces, en esa época todo era puro comando. En esa época todo era puro control C, control V, alt, combinaciones de control al suprimir, mayúsculas, shift. Esa es la razón por la cual habían esas teclas de control, alt, shift, tab. Era donde brillaban en esa época. Pero eso se fue apagando cuando se integró el mouse. Cuando se integró el mouse, ahí revolucionó todo. La experiencia o la forma en cómo utilizaban la computadora cambió. Por ejemplo, otro caso similar en las anécdotas de la PC es el tema de la tecla escape. El tema de la tecla escape, de repente se preguntan, ¿no? ¿Por qué existe la tecla escape? Si poco se utiliza, ¿no? Si les diera a escoger una lista de las teclas que poco ustedes utilizan, escape estaría en esa lista. Utiliza en menor o relativa una mayor medida, pero poco o nada se utiliza la tecla escape. Entonces, nuevamente la misma pregunta. ¿Para qué existe la tecla escape si poco se utiliza? Y es porque antiguamente, cuando se utilizaba la computadora, habían un montón de programas de programación. O sea, programas para programar. Qué gracioso. Programas para programar. Y en esos programas sí era útil en mayor medida esa tecla. O brillaba esa tecla. Pero en la actualidad ya no es como antes, ¿no? Ya que ha evolucionado tanto. Y si volvemos al presente ya es esto, pantalla táctil. Y si volvemos más al presente, lo que es ahora comandos de voz. Ahora que ya hay nuevas tecnologías, como lo es Alexa o inteligencias artificiales, el asistente de Google, Alexa, Cortana y entre otras, ya no es tanto pantalla táctil, sino ahora comando de voz. Y cada vez está siendo más popular ese tipo de tecnologías, ¿no? Esto de acá, a ver. Cada vez estas herramientas se están haciendo más populares y como se hacen más populares bajan de precio, ¿no? Se va haciendo más económico, uno le encuentra la utilidad, es cuestión de acostumbrarse y en menor medida se vuelve algo bastante útil. Yo en la actualidad lo utilizo para apagar las luces de mi cuarto, del ambiente en el que estoy. También para la PC, también puedo apagarlo por comando de voz. Cuestión de acostumbrarse y saber todas las cositas que hace, ¿no? Ya no es algo exclusivo, ya no es algo complicado, ya las tiendas Plaza Vea, Promar y Concepter ya venden estas herramientas. Tampoco no son muy caras, creo que 200 soles es un precio asequible y puedes ir probando, ¿no? Entonces está evolucionando la tecnología, haciendo un paréntesis, ¿no? Ya pasamos del teclado, pantalla táctil y ahora es comando de voz. Ahora las herramientas o la tecnología se está utilizando por comando de voz. Y próximamente qué habrá, ¿no? ¿Cómo se utilizarán? A la par la realidad virtual, pero es algo que todavía necesita más ser más módico porque realidad virtual es algo mucho más caro. No es tan barato como comando de voz. Esto sí ya sobrepasa el precio para el público en general, ¿no? Son caros, unos buenos son caros. Bueno, bueno con el tema de acá, sí sería bueno que conozcan los comandos de voz. Disculpen, las combinaciones. Al menos no todas, pero la mayoría. Por ejemplo, control C, control V, control D, que es para minimizar Windows D, disculpa. Windows D. Si tú presionas Windows D, no se te va a apagar la computadora, sino se va a minimizar todo de golpe. Todo lo que tú tengas abierto ahorita en tu computadora se va a minimizar. Por ejemplo, yo ahorita tengo abierto Filmora, tengo Chrome, tengo Brave, Word, PowerPoint y Stick Notes. Y si yo presiono Windows D, se va a minimizar todo de golpe. Entonces son comandos que uno puede utilizar. Luego tenemos al Tab, Control Tab, al F4, que ese sí es para apagar la computadora. Y así. Hay un montón de comandos que sí sería bueno que los conozcas.
Tanto es así que cuando comenzaron a ver las clases virtuales, el ALF4 se volvió popular. Que tú presionabas eso y si estaba activada la opción de apagado o si estaba justo en esa opción de apagado, se podía apagar tu computadora. Y es así como lo apagan en institutos. Por ejemplo, en institutos, recuerdo cuando las últimas clases, hacer esto demora, ¿no? Ya está da pereza. Inicio, apagar, apagar. Y ya hace eso en 20 computadoras. Entonces es un poco cansado. Entonces tú presionas Windows, disculpa, al F4, Enter y ya se apaga la computadora. Entonces es algo mucho más rápido, ¿no? Entonces, por ese lado, sí sería bueno que conozcan. En internet vas a encontrar en videos de YouTube la mayoría de comandos que puedes utilizar más o que se adecúen más a tus necesidades para que puedas tener una mejor experiencia, ¿no? En el caso, y te va a resultar útil en el caso de que se te malogre el mouse. Cosas que a veces suceden, ¿no? A veces el mouse deja de funcionar, X cosa que le suceda, puedas seguir trabajando. Lo mismo con el táctil de la laptop. A veces ese táctil de la laptop se desgasta, se malogra, una serie de cosas que le pueda suceder y vas a tener también vas a poder tener una mejor experiencia. Bueno, hasta ese punto vamos a ver las opciones. Algo que quería mencionar que no tiene que ver tanto con el Office en sí, sino con lo que la mayoría probablemente tenga, al igual que yo, que es un Office, llamémoslo pirata. Es el término que se utiliza. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque cuando tú utilizas un Office pirata, probablemente te haya pasado algo así. Acá. Probablemente te haya aparecido esta pestaña de color rojo. O esta opción que luego te dice que ya no te deja trabajar. Que no se puede guardar. Te aparece ahí una franja de color así. Activar. Ya sea en esta parte, ya sea en la parte superior. Una serie de opciones o cosas que suceden. O esta de acá también. Esta de acá es más frecuente todavía. De color amarillo. Hasta el amarillo es una advertencia. Pero si ya te aparece la de color rojo, ya no es una advertencia, ya es algo que ya no puedas trabajar, ya no puedes guardarlo. Entonces, esto sucede cuando la versión que estás utilizando, que nuevamente es mi caso, no ha sido craqueada. Y les comento en el caso que ustedes hayan instalado el Office o que les hayan instalado de esta manera. Si no lo han instalado correctamente, para eso existe algo que se llama crack y no tiene que ver con la del emprendimiento que se hizo popular la palabra crack, sino tiene que ver crack un programa. Tiene que ver con pequeñas aplicaciones, dentro de ellas algunas se llaman keygen, que lo que hace es generar una clave y esa clave la instalas en la computadora. Ya, esto lo hace el técnico. ¿Está bien? Esto lo hace el técnico. ¿Pero por qué les menciono? Porque si el técnico no hace esto o no lo hace bien, va a pasarte esto de aquí, en la cual tu Office se va a desactivar y vas a tener que volverlo a instalar. Se tiene que desinstalar y volverlo a instalar, volver a hacerlo. Porque ya no lo puedes activar, a menos que tengas una clave original. Por eso que cuando instalas un programa, es algo que tienes que hacerlo con tus 5 sentidos. No puedes hacerlo rápido porque de repente te equivoques en una parte. A mí me pasó un montón de veces. Hasta en la actualidad me sigue pasando. Por lo que a veces uno cree que ya conoce todo y se salta unos pasos. Entonces, nuevamente menciono que esto es importante. Cuando instalan programas piratas, hay que instalar eso del crack. Y si el técnico que te instaló tal programa, sea el que sea Word, sea Corel, Photoshop, X programa, y si es pirata, necesita instalarle un crack. Y si no lo he instalado, te va a pasar esto de aquí, que el programa va a caducar. Primero te avisa y luego ya te bloquea. Ya no lo puedes utilizar. Cuando ya te aparece esta franja roja, es porque ya no puedes guardar. Toda esta barra de archivo
queda deshabilitado, como está acá, por ejemplo. Miren, noten que la palabra historial está como transparente. Lo mismo sucede con todo. Si este Word que yo estoy utilizando estuviera desactivado o estuviera caducado, todo esto de aquí estuviera bloqueado. No puedo guardar, no puedo imprimir, no puedo exportar, no puedo hacer nada. Y eso es cuando no le has instalado el crack. ¿Y dónde ves que se ha instalado o no? Acá en información. En información, a ver, cuenta. ¿Dónde está? Acá. Disculpen, en cuenta. Ahí dice, producto activado. Microsoft Office 2019. Entonces, esto de aquí es bueno que ustedes sepan. ¿Dónde lo ves? Acá. En cuenta. Acá en cuenta. Otro detalle. Si tu versión de Office, nuevamente, no es original, te recomiendo que no la sincronices. Porque de repente hayas visto esta opción de acá, iniciar sesión y quieras colocar tu correo y sincronizarlo, lo puedes hacer. Pero si tú haces eso, más allá de compartir datos con Microsoft y tener las ventajas de un Word online, que es la que yo mencioné cuando ingresé a Hotmail, porque ahí se vuelve más similar a esa versión donde tus archivos se van a guardar en la nube. Más allá de esas ventajas, va a pasar de que cuando hayan actualizaciones, tu Word va a ser más probable que lo encuentren y que lo desactiven al ser una versión pirata. Va a ser más probable. Entonces, por tal motivo, no recomiendo que inicies sesión, que no coloques tu correo. Y en el caso de que tu Word sea el igual que el mío, una versión pirata. Si fuera original, todo lo que he mencionado no es válido. Pero si es el caso, pues no inicies sesión. ¿Está bien? No lo hagas. ¿Dónde ves eso? Nuevamente en archivo, cuenta. Aquí donde vas a ver si tu Office está activado o no. Y esto de aquí es para lo que más me llaman. En mi época de técnico o a veces cuando hay problemas me llaman para eso, ¿no? Porque les aparece esta notificación que Word ya no ingresa, ya está desactivado. Solución, volverlo a instalar. Entonces se vuelve a instalar, se vuelve a colocar el crack y va a funcionar normalmente. Pero nuevamente la pregunta, ¿será eterno eso? Y la respuesta es que no. La respuesta es que no es eterno. Va a llegar una actualización, de repente una actualización más llamémoslo más pesada, con más cambios y se va a desactivar. O sea, no es algo eterno en este caso del tema de Windows. Va a haber actualizaciones que te lo va a desactivar, porque la propia empresa de Microsoft hace eso. Lanzan actualizaciones, encuentran los programas piratas y los desactivan. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando hay actualizaciones grandes. Cuando hay actualizaciones grandes, cuando te había pasado que has querido apagar la computadora y te aparece una pantalla de actualizaciones. A ver. Ya esto de aquí. Si te ha pasado esto de acá. Estoy seguro que te ha pasado en algún momento de tu vida. Sobre todo en Windows 7, Windows 8 y esas versiones. Y te ha demorado. Te ha dado flojera esperar ese tiempo y lo has apagado por defecto. No me mientas, lo has hecho. Cuando hay actualizaciones pesadas, es ahí donde mayormente lanzan cambios que tu versión que de repente ha sido pirata la desactiven. A mí también me ha pasado. Solución, volver a instalar el crack. Y eso es lo que adolecen, ¿no? Las versiones pirata. Cuando lanzan actualizaciones pesadas. Por eso que uno desactiva esto de las actualizaciones. Pero sí, eso ya tiene que ver con el manejo de Windows. Es algo más complejo de explicarles cómo se hace. Pero la solución es esa. Al menos si tienes programas pirata, ¿no? Desactivar las actualizaciones automáticas. Entonces ahí ya no te llegan actualizaciones. Tiene ventajas, desventajas. Ventajas de que ya no te va a molestar esto. Desventajas de que si hay un cambio trascendente o algo similar, no te va a llegar. O no vas a poder actualizar. Entonces una con otra. Por esto tiene que ver más ya con Windows que con Word. Bueno,
Ya mencioné lo de los programas piratas. Si les ha pasado, ya saben cómo, a qué se debe. Solución, el tema del crack. Hay que volverlo a instalar o volver a insertar un serial que se le llama crack. Ahí en internet hay un montón de claves, pero a veces no todas funcionan. Es algo así, a ver, muestro. Por ejemplo, en internet tú puedes colocar esto. Serial de Windows 10. Y te aparecen una serie de claves, que son estas que están acá. De repente una te funcione, uno de estos seriales, ya que cuando tú ingresas ahí, necesitas colocar uno de estos códigos. Puede ser de que te funcione como puede ser que no. Es ahí donde el técnico, bueno, tiene que hacer su magia. Tiene que encontrar un serial o tener un serial que le funcione, ¿no? Uno manualmente lo puede hacer, pero ya depende de cada uno, ¿no? Es jugársela también. Bueno, ¿qué más? Preguntas hasta el momento, lo que quieran preguntar. Eso que he mencionado el último probablemente les haya pasado. Ya comenté el por qué. Porque la mayoría probablemente tenga una versión pirata. Ya que la Windows no es barato. Miren, vamos a ver cuánto está Office. ¿Cuánto está el Office? Ahora vamos a ver. La versión original está más o menos ahí está más o menos 100 soles 90 para una sola PC. Ya que si compras otro hay para más PC. Pero para una sola, mira, la última versión está a 94. Está más barata que la versión anterior. Creo que estaba a 120, ahora está más o menos digamos 100 soles. Entonces entre 100 soles o tu DVD que puede costar 4 soles. Porque si tú vas a Lima o al centro de Lima, a Wilson, a Paruro, a tiendas de informática donde ahí es más económico, el DVD de esto te cuesta 4 soles y lo instalas. Entonces ahí es donde está la diferencia, ¿no? Entre 4 soles y 100 soles, como que hay una enorme diferencia, ¿no? Pero nuevamente las ventajas son mayores. Instalas tu versión original y bueno, tienes esas diferencias. Ahora, eh, ahora hay versiones que se instalan de internet. Y eso les comento en otro momento, ya para no ser tan teórico. Ya que puedes comprar claves originales, pero sin necesidad de un disco físico. Porque en la actualidad también se está dejando de lado los discos físicos, sino desde la propia plataforma descargarlo. Y el precio de ella es otro punto. Bueno, sigamos viendo. Ahora sí pasemos a las pestañas. A ver, las pestañas que tenemos dentro de Word son numerosas, son bastantes. La mayoría tiene un montón de opciones y todas o la mayoría tiene que ver con el texto. Tiene que ver con la alineación, con el color, el tamaño, la fuente, el formato. Casi todas las opciones, desde inicio hasta la última, tiene relación con el texto que uno escribe. Habrá algunas, como por ejemplo de repente insertar o diseño que tenga que ver con otros elementos, pero la mayoría está relacionada con el tema de lo que uno escribe. Por otro lado, acá en la parte superior hay una opción que sí es bueno que la conozcas, que es esta opción de acá. Si tú le das clic aquí, se te va a habilitar tres posibilidades: ocultar, mostrar y mostrar pestañas y comandos. Si tú le das ocultar, va a pasar esto. No es que se haya borrado, no es que se haya eliminado, sino que está oculto. Y a veces uno cuando lo haya trabajado así le haya resultado incómodo. O de repente tenga la idea de que se ha malogrado. Pero ¿qué sucede? Que se ha ocultado la pestaña. Solución: mostrar pestañas y comandos. Y se va a volver a habilitar. Entonces tienes esas tres opciones: ocultar, que solo se muestren las pestañas, que sería esto de aquí. Y por último, que se muestre todo: las pestañas y los comandos.
¿Por qué existe esa opción? Porque cuando tú escribes, de repente quieres tener más espacio acá. O quieres que se vea más de la hoja. Entonces, si tú deshabilitas todo eso, vas a poder tener más espacio en la hoja. Tal vez no mucho, no demasiado, pero tal vez un poco más. Puedes apreciar más del documento. Una de las razones. ¿Está bien? Que puedas ocultar o activar. Ya, seguimos viendo. Entonces, dentro de la pestaña de inicio, que es esta que están viendo aquí, ahí tenemos la gran mayoría de opciones que están relacionadas netamente con el texto, que es la fuente y el párrafo. La fuente y el párrafo. Dentro de la fuente, o dentro de font, también se le llama font en inglés, tenemos lo que es el tipo de letra, el tamaño, cambiar el tamaño mediante esas opciones de agrandar o disminuir. Tenemos esta opción de acá que se llama cambiar minúsculas, mayúsculas o intercalado. ¿Sí? Esa opción es exclusiva de Word. Por ejemplo, miren, hola. Y quieras cambiar toda la palabra o todo el texto a mayúsculas, es ahí. Mayúsculas. Y se va a volver todo mayúscula. O viceversa, minúscula. Se vuelve todo minúscula. Sí resulta útil esa opción de acá. Y no todos los programas tienen esta opción. Por ejemplo, Excel no lo tiene, PowerPoint no lo tiene. A ver. Ajá, tampoco no lo tiene. Es casi exclusiva de Word. Excel lo hace pero mediante comando. Intercalar mayúsculas, minúsculas. O cambiar. Pero acá en Word, bueno, tienes la opción, ¿no? Minúsculas, mayúsculas o también alternar entre mayúsculas y minúsculas. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción de borrar formato. Esto resulta útil cuando copias un texto de internet o cuando tú hayas escrito algo o hayas escrito algo y quieras borrar los cambios que tú le hayas hecho, ¿no? La fuente, el tamaño y una serie de cosas. Puedes borrar el formato. Tenemos la opción de negrita, cursiva, subrayado, que son opciones también bien antiguas. Tachado, subíndice, superíndice, efectos de texto, el resaltador y por último el color de texto. Esto de superíndice y subíndice también es casi exclusivo de Word, no lo tienen todas las aplicaciones. El iluminado de igual manera. Resaltador y color de texto, eso sí es común, pero estas dos de acá no todas las aplicaciones lo tienen. Otro detalle más: cuando uno copia un texto de alguna página de internet, por ejemplo, ahora vamos a poner a ver Guerra Mundial. Y haces esto, ¿no? Entras a una página de internet y copias y pegas. Control C y Control V. ¿Está bien? La mayoría probablemente haya hecho esto. Copias el formato, copias un texto con una serie de propiedades que tiene el texto de internet, que es el tema, miren como ven, subrayado, colores, formatos, alineación y una serie de cosas. Si tú le das en la opción de borrar formato, miren, ha habido un cambio, ¿sí? Se ha borrado los formatos, pero aún así sigue conservando, miren, los hipervínculos. Entonces, si tú quieres borrarlo todo, quieres dejar el texto inmaculado, sin ningún cambio, tienes que pegarlo de la siguiente manera. Pegar, pegado especial y texto sin formato. Texto sin formato. Si tú pegas el texto sin formato, ahí recién. Ahí recién ya es el texto nada más. No tiene ninguna propiedad más que solo texto. A ver, repito. Si tú copias algo de internet, como es lo que yo estoy haciendo ahorita, ese texto tiene un montón de propiedades. Ahí como ven. El interlineado, la alineación, tipo de letra y una serie de cosas más. Entonces, si tú le das clic acá
en borrar formato, sí, le borró la letra, el tamaño, el interlineado, pero no le ha quitado lo que son los hipervínculos, ya que cada palabra que está ahí en color azul tiene un hipervínculo. Entonces, si tú quieres pegar un texto que no tenga formato, es pegado, pegado especial, texto sin formato, aceptar. Y ahí recién ya tienes un texto inmaculado, le llaman texto virgen creo también, en el cual ya no tiene ninguna propiedad. Y esto es lo que te recomiendo. Cuando copies algo de internet, pégalo sin formato, pégalo sin ninguna propiedad. Y luego ya bueno, lo acomodas a tu gusto, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, dentro de Word, nosotros tenemos una gran variedad de tipos de letra. Pero estos tipos de letra aumenta en la medida que tú instales más fuentes. Para eso en la siguiente clase, ya que me queda poco tiempo, les voy a mencionar dónde descargar o instalar fuentes. Que es algo que de repente los del módulo pasado lo hayan visto, lo voy a volver a hacer. ¿Cómo puedes instalar otras fuentes que no tengas por defecto dentro de tu computadora? Y es importante que puedas utilizar otras fuentes en la medida de que tu trabajo lo requiera. Bueno, puede ser importante, ¿no? Pero si no, bueno, es algo que de repente no le tomes mucha importancia. Listo. Es por el lado de las fuentes. Por el lado de la letra, el tamaño máximo según la fuente es 72. ¿Puede haber más? Claro que sí, pero depende de la fuente, ya que no todas las fuentes poseen el mismo tamaño. Va a haber fuentes que tienen un tamaño superior, como va a haber fuentes que no. Por ejemplo, mire, yo puedo poner acá 90. Ahí está, por ejemplo 90. Pero ese 90 no representa aquí nada. Puedo poner 200, mire, y no va a cambiar. No se cambia, porque la fuente sí lo trae. Depende, como menciono, de que el paquete de la letra que tú hayas instalado traiga hasta tal tamaño. También, y no todas las fuentes tienen el mismo tamaño. Y en esa clase les voy a mencionar, ¿no? lo del tamaño de la fuente. Por otro lado tenemos esta opción de acá, que es minimizar o disculpen, no minimizar, sino cambiar el tamaño de la letra de esta manera. Por este lado tenemos la de minúscula, mayúscula, borrar formato que ya mencioné, negrita. No todas las letras tienen esta propiedad de negrita. Cursiva de igual manera, miren, cursiva no le hace ningún cambio a la letra. Subrayado, bueno, ahí sí. Tachado, no como tal, hace lo mismo que subrayado. Pero si yo utilizo otra letra o otra fuente, miren ahí sí, miren Arial. Esto es tachado y esto es subrayado. Entonces, conclusión, no todas las fuentes traen las mismas propiedades. Algunas sí, otras no. Y si son descargadas de internet, de peor manera. Van a traer no todos los cambios, porque son elaboradas por terceros, no por Microsoft. Crear una fuente y es otro tema, uno lo puede hacer también, una tipografía, en el cual si ha sido bien elaborado va a traer más opciones. Si ha sido elaborado de una manera simple va a traer menos opciones. Por otro lado, ¿qué más tenemos? Tenemos el tema del subíndice y superíndice. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, hoy día no lo menciono. Por acá tenemos las opciones de efectos de texto. Esto sí es útil. Acá los efectos, por ejemplo, sombra, reflejo, iluminado, dependiendo de tu documento se utiliza bastante. Miren, iluminado depende de la letra también para que quede mejor. Sí se suele utilizar, al menos la de iluminado, reflejo y sombra. Estas opciones de acá han cambiado, o mejor dicho, les han dejado de dar importancia, ya que antes había una opción que se utilizaba que era el Word Art,
Pero estas opciones de WordArt han sido opacadas por estas de acá. Hasta que estas opciones de acá y lo que son las fuentes. Porque antes el WordArt, miren. WordArt. Era así. Miren. Si has visto un documento que tenga estos títulos de esta manera, y si los comparamos con los que hay ahora, mira, WordArt. Estos de aquí resultan mucho más básicos que los que había antiguamente. Antiguamente sí se utilizaba, yo recuerdo haberlo utilizado estos de acá. Pero en la actualidad los han retirado, la verdad. No sabría decir por qué. Porque sí me parecían diseños decentes. Pero los simplemente de un momento para otro, creo que fue la versión 2013, los retiraron. Dejaron de colocarlos dentro de la aplicación y bueno, quedaron ahí como en la historia. ¿Y por qué? Por lo que comenté, ¿no? Ya que en esta época no era tan común instalar fuentes. En la actualidad tú puedes instalar fuentes similares con colores, con esas formas. Y es ahí donde, bueno, brillaba el WordArt. Pero hoy por hoy ya WordArt ya poco o nada se utiliza. Porque mire, son opciones muy simples, muy básicas, que mejor resultaría utilizar otra fuente. ¿Qué más tenemos? El tema del resaltador. Ahí está el resaltador. Y por último el color de letra. Donde tenemos también una paleta de colores. Donde podemos escoger un tipo de letra distinto, ¿no? Un color de letra dependiendo de lo que estemos elaborando. Las opciones de párrafo. Ya bueno, las opciones de párrafo ya a más detalle les comento en la siguiente clase. Hoy solamente las voy a mencionar. Estas opciones que parecen básicas, que son las viñetas, la numeración, la lista multinivel, se utilizan bastante a nivel avanzado. ¿Por qué? Porque cuando tú elaboras los títulos de un documento monográfico, estas opciones de aquí resultan muy útiles. Y hay una gran diferencia. ¿Sí? Hay una enorme diferencia. Ahí está todo el texto de copia. Hay una enorme diferencia. Que tú hagas esto de aquí. Por ejemplo, ¿no? Guerra mundial. Y dejes espacio. Y coloques acá Francia. Y que tú coloques la palabra pero con una de estas opciones. Por ejemplo, Francia. Pero que lo utilices así. Hay una diferencia que tú hagas eso de ahí. De repente de manera manual, ¿no? Y coloques algo así. Hay que utilices la lista multinivel. De repente a nivel visual parezca lo mismo. ¿Sí? Mírenlo ahí. A nivel visual de repente parece lo mismo. O casi lo mismo. Pero dentro de la sintaxis o dentro de las opciones, esto de aquí se puede hacer una serie de cosas distintas a lo que tiene este texto de acá. Entonces estas opciones ya las vamos a ver también más a detalle, que parecen simples nuevamente como mencioné, pero cuando utilizas toda esta barra de acá, que son los títulos, subtítulos, va a resultar mucho más ¿cómo sería la palabra? Más útil a la hora de elaborar el índice. A la hora que ingresemos, utilicemos esta opción de acá, que se llama el índice. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Uy, se me perdió. Acá está. La de tabla de contenido. Acá está. Tabla de contenido. Cuando elaboremos esto de aquí, que esto ya sería el índice para crear documentos. O cuando queremos ese documento. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos.
habíamos visto a grandes rasgos las propiedades de Windows, lo que vamos a ver en el módulo. Recuerden el tema de las fechas. Si no estaban en la lista me comentan. Si no estaban en la lista del Classroom me comentan para poder mencionarle o hacerle llegar a la coordinadora y los puedan agregar. Recuerden de las clases que son de 7 a 9. Nuestra última sesión es el día 28 de marzo. El día 14 la primera práctica y bueno, empezar con fuerza. Bueno chicos, preguntas finales que quieran preguntar, algo que quieran agregar, o quieran decir. Si no, nos quedamos el día de hoy. Ya nos estaremos viendo el día lunes. ¿Sí? Bueno, recuerden que la grabación